Si ya sabemos que si inyectamos morfina en el espacio peridural, parte cruza la dura y parte es absorbida a través de los vasos y regresa al sistema vascular, el cual eventualmente es eliminada también, por lo cual la duración no es tanta como cuando es administrada entre el sistema en el espacio subaracnoideo, el cual entonces entra en contacto con la médula espinal y no obstante que una porción es absorbida hacia el plasma, la mayoría se queda en la médula espinal y actúa para producir analgesia. Hay un apuntador, si me permite, por favor. Gracias. Los mecanismos de dolor agudo, que es el dolor producido por la cirugía, lleva a la liberación de prostaglandinas, bradicininas, y que eventualmente por estímulos nauseosos producen el dolor que mencionamos. La morfina tiene una duración mucho más larga que los otros frecuentemente usados analgésicos como fentanil y sufentanil. Los problemas que acarrean los métodos de analgesia generalmente usados, como es cuando se ordena que se administre por las enfermeras los analgésicos, ellas tienen que leer qué ordenamos, tienen que ordenar de la farmacia el analgésico y después ir a administrarlo al paciente, lo cual retarda la administración. Por otra parte, en los últimos 30 años se ha propuesto la administración de analgésicos por el mismo paciente, siempre y cuando se administre a través de un sistema en el cual puede el paciente administrar un bolus pequeño por vía endovenosa cuando sienta dolor, lo cual requiere que el paciente sienta el dolor antes de que apriete el botón y que reciba una dosis pequeña generalmente, ya sea que esa dosis sea suficiente para aliviar el dolor, si no, tiene que esperar cierto tiempo hasta que pueda poder otra vez apretar el botón para que le dé otra dosis y quizás aliviar el dolor. De tal forma que tiene que esperarse cierto tiempo para que alivie el dolor de una forma u otra. Idealmente, los pacientes deben, o preferentemente, debe administrarse un medicamento que por un periodo más largo les alivie el dolor continuamente. Y esto se ha logrado con la administración de morfina por vía intratecal. Debo presentarles un trabajo que fue hecho en Irlanda por el grupo de Murphy, en el cual ellos administraron a pacientes ancianos que tuvieron artropatía de la cadera, en el cual administraron ya fuera 0 miligramos control, 50 microgramos, 100 microgramos o 200 microgramos de morfina intratecal durante cuando se les administró la anestesia inicial. Los scores de dolor que se presentaron subsiguientemente en horas después de la operación en el grupo control, obviamente tuvieron más dolor, los cuales no recibieron la morfina o no se administró la morfina. Los que recibieron 50 microgramos
es el grupo más abajo, y los que recibieron 100 o 200 microgramos, vean que estos dos grupos casi tuvieron la misma analgesia, no obstante que los de 200 microgramos era una dosis doble que el 100 microgramos. En relación con las dosis de otros medicamentos analgésicos que tuvieron que administrarse a estos grupos de pacientes porque se quejaron de dolor, vean que más, desde luego, fueron requeridos el grupo que había recibido nada, o que el medicamento que recibieron no contenía morfina, más los que recibieron 50 microgramos, y los que recibieron 100 microgramos y 200 microgramos casi tuvieron la misma necesidad de ser proveídos de un suplemento de analgésicos relativamente bajo, pero no hubo una diferencia importante entre estos dos grupos. Respecto a las situaciones adversas que hubo durante el periodo postoperatorio, vean, desaturaciones, sobre todo ocurrieron, aunque fueron relativamente pocas, en el grupo que recibió los 200 microgramos. De los que recibieron morfina, ya fuese 50, 100 o 200 microgramos, algunos tuvieron retención urinaria, náusea, y sobre todo el prurito fue más prevalente en el grupo que recibió la morfina en 200 microgramos. Fue estadísticamente significativa el prurito en este grupo de pacientes. En relacionado a la intervención de la morfina que se tuvo que administrar, vean que los grupos de la morfina que se ve que que sean 200 miligramos y 100 miligramos, casi fue exactamente la misma número de intervenciones, no otra forma, que se tuvieron que administrar otros medicamentos. Ya se empieza a perfilar que dando 100 microgramos o dar 200 microgramos es casi igual el efecto analgésico, pero los efectos secundarios son mayores o más frecuentes cuando se administran 200 microgramos de morfina. Otro estudio llevado a cabo por el grupo en Inglaterra, en el cual se administraron también morfina intratecal en chicos, niños. 46 chicos se estudiaron y se notaba que se administró 5 microgramos por kilo o 15 microgramos por kilo. Sin embargo, no hubo es una significancia estadísticamente importante, excepto en el primer día, cuando se comparaba el control versus los que habían recibido morfina. Después, el día número 1, o sea, 24 horas después, 48, 36 horas, no hubo estadísticamente una diferencia significativa posterior. La necesidad de dar analgésicos suplementarios, sin embargo, sí fue
importante, sobre todo en el primer día, en el cual los pacientes controles tuvieron que tener más analgésicos, como se demuestra aquí, versus los que recibieron morfina. Los efectos secundarios de este mismo grupo fueron vómito, náusea y prurito, sobre todo la náusea, que fue más frecuente en los pacientes que recibieron la morfina. Otro estudio llevado a cabo por colegas de la Universidad de Duke en pacientes que tuvieron una intervención de ligadura de trompas bilateral. Vean que en realidad los que recibieron morfina obviamente tenían una incidencia de efectos secundarios, como era de esperarse, más alta. Sin embargo, cuando se comparó los dos grupos, vean, ese es los que recibieron morfina versus el control, morfina versus el control, en el dolor que tuvieron al principio. Vean, obviamente que los del control tuvieron más dolor. El dolor cuando estaban sobre todo en cama sin moverse, pero cuando se movían esos pacientes, vean que hubo una diferencia importante significativamente en los pacientes que se movían. Los que habían recibido morfina estaban mucho más cómodas, comparándolas con las que no habían recibido morfina, los control. Así que eso es importante porque ninguna de las pacientes, sobre todo las que han sido operadas en una operación relativamente pequeña, no van a estar completamente inmóviles. De tal forma que ya se perfila que esa importancia, utilidad y aplicable, el uso de la morfina intratecal. Y ahora quisiera pedirle a mi colega, el doctor Lambertus, que nos pase su propia experiencia con esta técnica que él ha practicado por unos 15 años, me parece, con diferentes, en diferentes tipos de pacientes, y que creo que corrobora los estudios que se han hecho en otros lugares, y creo que permitirá que todos ustedes también expandan su práctica al uso de la morfina intratecal en el futuro próximo. Doctor Lambertus, por favor. Gracias, doctor Aldrete. Va a hablar ahora el doctor Thomas Lambertus, que es el coordinador de anestesiología del Hospital Nacional de Trauma de Santo Domingo. Antes que nada, en lo que pone mi diapositivas, quería agradecer al comité organizador el permitirnos introducir esta modalidad de compartir conferencia entre dos conferencistas, en el que uno toma el por qué y el otro el cómo. Y hacer una pequeña corrección en el programa. Yo vengo de las Antillas, de una isla situada en el mismo trayecto del Sol, tierra de merengue, de bachata, de peloteros, de reinas de belleza. Acabamos de tener una última finalista. Y el doctor Fischella me recordaba hace un rato que también es tierra de mulatas de carreras ardientes. Bueno, yo quiero mostrarle mi experiencia en estos 20 y tantos años utilizando morfina. Y voy a ser bastante sincero con ustedes porque muchas de estas cosas las hemos hecho con mucho empirismo. Y las hemos hecho con mucho empirismo por una razón, porque hoy tenemos internet y podemos tener la ciencia a mano. Pero hace casi 30 años, en el 1980, cuando yo comencé